Empezamos. Bueno, casi no haría falta el micro hoy. ¿Se me oye bien? Bueno, pues vamos a estar así de íntimos, pero es que se ha dado la circunstancia de que se ha convocado una reunión de hogueras y de barracas para dentro de una hora en la Casa de la Fiesta. Entonces, bueno, pues iban a venir representantes de la Federación, pero ya nos han comentado de que hoy va a ser imposible por coincidencia de fecha y de hora y que vendrían en la siguiente. Así que, bueno, yo voy a hacer la presentación general del ciclo, voy a dar la primera charla y puesto que esto se va a emitir tanto en streaming como luego posteriormente publicado en YouTube, pues todo el que tenga, bueno, pues interés, intención de ver la conferencia podrá hacerlo. O incluso como voy a exponer bastante cantidad de datos en pantalla, pues para no tampoco desarrollarlo y extenderme excesivamente, pues todo el que quiera posteriormente abundar en ellos o repasarlos o verlos con más tranquilidad, porque también de películas del año 28 que se puede ver una y otra vez, si se ve luego en YouTube, pues 3/4 de lo mismo. Así que, bueno, pues voy rápidamente a presentar lo que es el contenido del ciclo e inmediatamente me pongo a desarrollar ya la primera de las partes, ¿no? Bueno, ciclo 95 aniversario de las hogueras de San Juan, pues ni más ni menos que eso, que este año se cumplen 95 años de la fundación en 1928, de lo que hoy es la fiesta oficial de la ciudad de Alicante. Y, bueno, consta de 6 conferencias, que 3 son antes de hogueras y 3 serán después del verano. La primera de ellas, que es la que vamos a desarrollar hoy, es hogueras fundadoras, pero con interrogantes, porque si nos vamos a los documentos originales que se guardan en el Archivo Municipal de Alicante, veremos que no coinciden exactamente con la información que habitualmente nos ha llegado de quiénes eran, de cuáles eran esas hogueras fundadoras, sino que hay hogueras que se consideran fundadoras y no lo son, y otras que no se les da tal consideración y, sin embargo, sí que lo son. Vamos a ver también cómo estas primeras hogueras eran un reflejo de la sociedad alicantina en año 1928. Entonces, bueno, pues lo que voy a tratar es de situar cada cosa en su sitio y pues que todo este tipo de errores que se han venido acumulando y arrastrando desde 1928, pues que queden por lo menos corregidos, además documentalmente, para en un futuro pues que se les dé el tratamiento adecuado. La segunda será de las cenizas hogueras 1939, porque después de la Guerra Civil oficialmente las primeras hogueras fueron las de 1940. Sin embargo, en 1939 se dio el paso para que esto fuera posible, porque claro, en una posguerra pues era un poco complicado, tanto a nivel organizativo como a nivel económico, y sí que puedo adelantar, como nota anecdótica, que las hogueras de 1939, que no constan como oficiales, se montaron en 2 meses y lo que es la única hoguera que se plantó se hizo en 15 días, como nota anecdótica. El tercero habla de hogueras foráneas y privadas, porque no todas las hogueras han sido fruto de comisiones constituidas en Alicante, como estamos acostumbrados aquí a verla, hoguera tal, barraca tal, ¿no? Sino que ha habido también hogueras que han sido fruto de comisiones de fuera de Alicante, normalmente promovidas por alicantinos afincados, incluso fuera de la provincia o incluso en otros países, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles fueron esas hogueras foráneas, pues de Orán, de Argel, de Madrid, de Palma de Mallorca. Vamos a ver también hogueras que se plantaron de forma privada, es decir, hubo un señor que pues, dijo que montaba una hoguera, o una sociedad, o un grupo de vecinos, o una calle, y que no se les ha dado demasiado tratamiento en la historia de las hogueras, cuando paradójicamente algunas han llegado a entrar incluso en concurso y se han llevado premios. Y también la publicidad está presente en las hogueras desde el principio, prácticamente desde el primer año. Entonces vamos a ver hogueras publicitarias, barracas publicitarias y, bueno, como nota anecdótica puedo decir que veremos al final de esta charla la hoguera que más lejos se ha plantado de Alicante, que fue en los años 40, pero me voy a guardar dónde
para cuando los ponga. Después del verano habrá otras tres. El primero hablará de innovación versus experimentación, porque bueno, las hogueras, pues como todo arte, está sometido a una innovación, a desenvolverse, ¿no?, en cuanto a concepto y en cuanto a estética, a desarrollarse. Pero muchas veces se ha querido forzar tanto la maquinaria de la innovación que han resultado experimentos que no han dado precisamente el fruto adecuado. Esto ha dado lugar no solamente a lo que el morbo de las caídas, que os comentaré cuál fue la primera caída documentada de la historia de las hogueras, sino también a un montón de anécdotas, algunas que verdaderamente nos vamos a reír y que han dejado incluso frases para la historia que se han quedado en el argot alicantino, pero que el origen ha sido en las hogueras. El 17 de octubre hablaremos de dos años atípicos, 1943 y 1949, porque ninguno de los dos años debería de haberse llamado Hogueras de San Juan. En 1943 debería haberse llamado Hogueras de San Pedro, porque la crema fue en San Pedro, por una serie de circunstancias, con lo cual pues toda la estructura y programación se vio totalmente cambiada. Y en 1949 deberían de llamarse Hogueras sin barracas, porque en 1949 se prohibieron las barracas. Eso tuvo un porqué. Y bueno, pues le costó también el puesto al presidente de la gestora y es posible que incluso al alcalde de Alicante. Y por último, hablaremos de las hogueras en el nodo. Todo el mundo sabemos lo que es el nodo. Entonces, dentro de los más de 4.000 documentos que se han emitido en los célebres nodos de antes de las películas de los cines, hay 12 documentos donde aparecen hogueras de San Juan. Entonces, vamos a verlo, los visualizaremos, los comentaremos, veremos qué es cada cosa e incluso nos daremos el gusto de escuchar la tonadilla del nodo y la tonadilla de la voz habitual, ¿no?, que siempre asociamos al nodo en los 12 documentos que salieron hasta del año 40 y pocos hasta el año 70 y pocos. Y bien, pues dicho esto, vamos a entrar directamente ya con la de hoy, que es Hogueras Fundadoras, con interrogantes y veremos que además muchos. Vamos a ver aquí los primeros monumentos de la historia de las hogueras, como ya he dicho, el reflejo que ellos hacen de la sociedad alicantina de 1928 y aclararemos toda esa serie de errores que existen históricamente, porque no todas, o sea, no son todas las que están ni están todas las que son, como se suele decir, ¿no? Bien, este es el primer documento donde aparecen las hogueras de San Juan, fogueras de San Juan, como venían entonces, y es el 2 de abril de 1928 en el periódico El Día. Entonces, habla de que, bueno, pues se juntaron allí por una serie de personas que, bueno, todos sabemos ya nombres, José María Pi y demás. Se celebró una reunión en la Peña Los Nacional y se constituyeron una serie de comisiones, que ahora vamos a ver una por una, pero ya de antemano anticipo que no van a salir todas las que luego se plantaron y faltan bastantes que luego se plantarían y que aquí no salen. La columna del periódico es esta de la izquierda, que evidentemente no se lee, entonces voy a ir cogiendo fragmento por fragmento para que podamos ver cuáles son las hogueras que se iban a constituir y que veamos también, dentro de lo que es el reflejo de la sociedad alicantina, que aquí estaban implicados, digamos, la potencia de la sociedad alicantina. Había médicos, había abogados, había políticos, había personajes ilustres que fueron los que tiraron del carro de estos primeros años de las hogueras. La Plaza de la Reina Victoria, que es la actual Calvo Sotelo, podemos ver, por ejemplo, don Ángel Pascual de Besa. Don Ángel Pascual de Besa era un pediatra alicantino, también era médico de la Casa de Socorro y llegó a ser presidente de la comisión gestora en 1936. O Emilio Varelo, que han puesto aquí, Emilio Varela, que evidentemente es el célebre pintor alicantino, que, bueno, pues de entrada se interesó, ¿no?, en formar parte de una de las comisiones fundadoras de las hogueras. Esta sí fue fundadora. Méndez Núñez, el actual Rambla de Méndez Núñez, Evaristo Manero, uno de los médicos más importantes de Alicante, porque
también un ejemplo, ¿no? José Sellés, también una persona muy conocida dentro del ámbito de las hogueras. Manuel Gallud fue constructor de hogueras. Benalúa. Dentro de Benalúa tenemos, por ejemplo, a Juan Such. Juan Such fue precisamente uno de los 3 autores, de los 3 artistas que hicieron el primer monumento de Benalúa, que precisamente fue el primer premio. Bueno, esta va a dar mucho que hablar. Alfonso el Sabio, San Vicente, Calderón de la Barca e Infanta. La cosa no se queda ahí de nombres, sino que saldrán más nombres. Esta es la que históricamente se ha dicho que es mercado central. Y veremos que de mercado central tiene poco o nada. Aquí, bueno, pues estaba el Club Magritas, que veremos también que plantaba sus hogueras más adelante. Estaba la Peña de los Nacional, que era donde se reunieron. Estaba, bueno, vocales también, estaba el célebre Club Carratalá. Pero esta va a dar mucho que hablar, como ahora veremos. Sí que plantó, pero otra cosa es que fuera la que se dice que fue. Carolinas. Bueno, pues Carolinas no es hoguera fundadora, sin embargo presentó una comisión. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, don Leandro Galán era un comercial, un industrial de telas de lujo, que de hecho tenía la tienda en la plaza de Gabriel Miró, entonces era plaza de Isabel II, curiosamente justo debajo de donde tenía el despacho el padre de José María Pi, que de ahí vino una relación muy, muy interesante, hasta el punto de que muchas de las reuniones previas a que se celebrara el primer ejercicio de hogueras se llevaron a cabo en un chalet que tenía este señor, Leandro Galán, en la zona alta de Carolinas, y era un chalet que se llamaba La Bola de Oro, porque la tienda, el reclamo que tenía la tienda era una bola dorada, y precisamente de ahí toma el nombre el distrito actual de La Bola de Oro. ¿Qué es lo que ocurre? Que venía con el pie cambiado políticamente, porque venía de América, de las Américas, y cuando llegó aquí, pues rascaba mucho, y le hicieron la vida imposible hasta el punto de que no pudo plantar Carolinas el primer año de las hogueras. A partir del 29 sí que plantaría. Isabel II es la actual Gabriel Miró. Aquí tenemos, bueno, personajes importantes de la sociedad alicantina, de Pérez Mirete, también personas designadas por el Casino de Alicante, el señor Arques, Alejos Martínez, en fin, hay una serie de nombres importantes de la sociedad de entonces. Pérez Galdós y Velando. Bueno, esta es otra, porque a estos no se les ocurre otra cosa que en lugar de plantar una hoguera, plantar 2. Entonces vamos a tener el lío, como ahora veremos, con Alfonso el Sabio que ahora conocemos, que realmente quien la plantó fue Pérez Galdós. Con lo cual, Alfonso el Sabio tampoco sería fundadora. Ahora lo veremos con tranquilidad y documentado, ¿no? Luego tenemos Plaza de Chapí, que está así, está sin trampa ni cartón, ha plantado desde el principio. El señor Guillén Tato, otro de los grandes de la gran sociedad alicantina, o Luis Altolaguirre o José Coloma, que hay una serie de personas también muy conocidas, el señor don Antonio Mazón, farmacéutico. Bien, como punto en común de las hogueras del 28, pues lamentablemente no se conservan los bocetos. Hemos tenido que recurrir al número extraordinario del tío Cook y los pocos gibrets que nos han llegado. Curiosamente, la única publicación que hay sobre gibrets antiguos la hizo Miguel Castelló, Villena, y en el año 1928 únicamente recoge el de Benalúa. Bueno, yo he conseguido localizar 3 más, el de Rambla, el de Reina Victoria y el que va a dar más que hablar, que es el de Alfonso el Sabio, Barrio San Fernando, Calderón, San Vicente, Infanta y adyacentes. Hay publicaciones ya desde los años 30, además, con firmas tan autorizadas como José María Pi o Fernández Torremocha, que ya caen en equívocos, y esos equívocos se han venido arrastrando pues, prácticamente hasta nuestros días, ¿no? El estudio de los expedientes conservados en el Archivo Municipal de Alicante, que es lo que he hecho yo, reconfigura totalmente el concepto de fundadoras, porque son los documentos originales que se presentaron y se manejaron en ese año, con lo cual ahí no hay trampa ni cartón, los que están son las que están y las que no están, no están.
Es inevitable hablar de fogueras de San Juan, en el valenciano que se manejaba en Alicante en la época, pero es que también vamos a ver que es inevitable que se hablara de fallas de Alicante. No tenemos que equivocarnos, las hogueras fue una interpretación que José María Pi, que había estado trabajando, viviendo durante varios años en Valencia e incluso fue constructor de hogueras en Valencia, cosa que poca gente sabe, pues lo que hizo fue importar el concepto de las fallas de Valencia aquí a Alicante, y aunque aquí se llamaran hogueras de San Juan, pues era inevitable que se hablara de fallas, por lo menos los primeros años. Y en resumen, hay 10 expedientes de 11 monumentos foguerers, aunque uno, ahora veremos que habría que enmarcarlo dentro del concepto actual de Ninot de Carrer. La prensa y otras publicaciones no son nada fiables, sino que lo más fiable es, como yo he dicho, los expedientes conservados en el Archivo Municipal de Alicante, y pues, para no andar mareando ni darle preferencia uno a otro, voy a seguir el orden estricto en que están allí custodiados, ¿no? Voy a respetar, a tolerar el uso del valenciano que se hacía en la época, porque si no le quitamos la gracia y estamos de alguna manera también tergiversando, incluso a la hora de rimar en las explicaciones de los llibrets. Y vamos a añadir 4 elementos. Los bocetos, recogidos lógicamente del tío Cook, porque los originales están desaparecidos. Fotografías, por aquí lo interesante es ver qué transición ha habido desde el concepto que tuvo el artista cuando hizo el boceto a el resultado final de la obra. La explicación, o bien en los llibrets que se conservan o en otras publicaciones donde son más sucintas, pero lo suficientemente como para interpretar qué quería decir esa hoguera. Y fragmentos de una filmación que se llama Las fallas de Alicante 1928, que se conserva restaurada en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, y que he ido recogiendo los trozos para que, después de hablar de cada hoguera, veamos la filmación de esa hoguera, obviamente en mudo, pero que, bueno, es interesante, por ejemplo, y me adelanto, ver que hay hogueras que tenían movimiento desde el principio. Pero no es un invento que nos hayamos encontrado ahora, ni muchísimo menos. En 1928 ya había movimiento en las hogueras, y en los años 30 también. Pues bien, vamos a empezar con la primera. La primera es la foguera Plaza de Alfonso XII, que es la actual plaza del Ayuntamiento, y que curiosamente la hizo un valenciano, Carlos Cortina Beltrán. El título se llama De Jauja a Gijona, aunque en otras publicaciones aparece como El tranvía de Jauja, y obtuvo un 6º premio que no estaba remunerado. Otros sí, ya lo veremos. Como vemos, la estructura es un tranvía, que esa es otra cosa que vamos a ver, lo de los tranvías de este año, que vamos servidos de tranvías, tirado por un par de ángeles, que ahora lo veremos en otra proyección. Y bueno, la solicitud de planta la recoge firmas sin sellos que representan pues, comercio, industria y vecindario de las calles Altamira, Mayor, Jorge Juan, Gravina, Cervantes, Plaza de Alfonso XII y adyacentes, es decir, pues todo lo que son los alrededores del Ayuntamiento de Alicante, ¿no? Y además son legibles rúbricas de un montón de comerciales y sellos de un montón de establecimientos que más que exponerlos los vamos a ver. Y se solicita la actuación de la Banda Municipal de Música frente al Ayuntamiento las noches del 23 y del 24. Estos son los documentos originales. Se habla aquí al principio de las calles que he nombrado: Altamira, Mayor, Jorge Juan, Gravina, Cervantes, Plaza de Alfonso XII y adyacentes. Aquí abajo es donde se solicita la laureada Banda Municipal de Música. Y aquí vemos pues, todas las rúbricas y todos los sellos de los comercios y las personas que se adscribieron. Digamos que es el primer registro de socios, por llamarlo de alguna manera, aunque entonces no fueran sociedades las comisiones, ¿no? Sino que fueran pues, grupos que, pues, por el interés que fuera, se reunieron para llevar adelante las primeras hogueras de San Juan. Esta es otra fotografía, se ven mejor los 2 ángeles que hay tirando del tranvía. Vemos que no tiene la configuración que actualmente conocemos de la plaza del Ayuntamiento, y a la espalda, o sea, en el lateral derecho de la hoguera, estaría la puerta principal del Ayuntamiento. Es decir, puestos en la puerta principal del Ayuntamiento, veríamos la hoguera exactamente como está representada aquí en la fotografía.
Bien, el documento, hay un documento explicativo que dice que es una alegoría irónica acerca de un proyecto que había de hacer un tranvía desde Alicante a Gijona. En todo se habla de que no se trata de molestar a nadie ni de ridiculizar. Veremos que está presente la censura ya en este primer año, porque no nos equivoquemos, estamos en una dicta blanda, por decirlo de alguna manera, el Primo de Rivera. Los ángeles que tiran del tranvía pues le dan como un toque de ensueño frente a la realidad, que es ni más ni menos que no se había hecho nada con respecto a este proyecto, y por eso el tío Cook pues prácticamente resume la explicación de la hoguera diciendo de que ve fan de dir que els somnis son les mentiras más grandes, como diciendo los sueños son las mentiras más grandes, y por eso pues los ángeles significan el ensueño, ¿no?, frente a la realidad. Este tranvía es frecuente confundirlo, y de hecho sale confundido en algunas de las publicaciones más conocidas de Hoguera, con el otro de Benalúa, que es el que se llevó el primer premio. En el caso de aquí, de la hoguera Plaza de Alfonso XII, son dos angelotes que tiran del tranvía. En el caso de Benalúa es la figura de Job, de la paciencia, como luego veremos, sobre un pedestal detrás de la hoguera. Ahora veremos una comparativa para que quede claro, ¿no? Bueno, la hoguera Plaza de Alfonso XII, que luego se llamó Plaza de 18 de Julio, luego Plaza del Ayuntamiento, bueno, fue una comisión más hasta 1983, y hoy se corresponde con la foguera oficial. Entonces, luego territorialmente quedó adscrito a lo que hoy es la foguera Monja Santa Faz. Pero entonces era una comisión independiente, no dependía del ayuntamiento, era otra comisión que se llamaba así por la situación donde plantaban la hoguera. Bien, la de arriba es la del ayuntamiento, lo de la izquierda precisamente, pues empieza aquí, aquí, esta parte de aquí empezaría el ayuntamiento hacia la izquierda, y esta es la de Benalúa. Entonces vemos que en la del ayuntamiento son los angelotes tirando del tranvía, y de Benalúa es el Santo Job detrás del tranvía. Luego veremos por qué. Y esta es las imágenes de entonces, a ver, para que las veamos. El tranvía de Jauja, como había dicho, aunque el título real es de Jauja a Gijona. Y aquí tenemos imágenes de la hoguera, a la izquierda que es del ayuntamiento, que dan los soportales del ayuntamiento, y esto sería el desfile de bandas. El desfile de bandas entonces no era como ahora. Ahora salen por el recorrido oficial y bajan al ayuntamiento. Entonces no, entonces se juntaban en la plaza del ayuntamiento, en la calle Jorge Juan, o en lo que es ahora el Paseo de Ramiro, y desfilaban por delante del ayuntamiento, y de ahí se dirigían a sus respectivos distritos, ¿no? Por eso dice que las bandas de música de las fallas desfilan ante las casas consistoriales. Ahora creo que salen imágenes precisamente de Saldrá el banderín de la Plaza de Alfonso XII. Ahí queda claramente expuesto que plantó delante, además demasiado delante de la fachada del ayuntamiento. Ellos de luego no podrían salir en la crema a verlo en los balcones como hacen ahora. Si ya ahora de por sí es complicado, pues entonces ya ni te digo. Ahora veremos. Bueno, y otra cosa es la gente. Fijaros el primer año de hogueras, la gente estaba absolutamente ocupando las calles. Que fue una aceptación brutal. Este es el banderín de la hoguera Plaza de Alfonso XII. Se ve claramente a la izquierda. Bien, pues vamos a verlas todas, ¿eh? Bien, uno de los expedientes que contradice algunas de las afirmaciones más arraigadas es el 228, ya he dicho que los iba a poner en orden. Está propuesto por la foguera Benito Pérez Galdós, y en él se observan dos firmas que estaban atribuidas a dos presidentes de dos comisiones, pero no es así, sino que las firmas son del presidente honorario, que precisamente era José María Pi, y otra del presidente efectivo, que era Vicente Barberá, de una misma y única comisión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que comunican su intención de plantar dos monumentos. Entonces, el error viene en que había dos firmas
y solicitaban 2 monumentos y se creían que era una solicitud conjunta de 2 comisiones para plantar sus hogueras. No, es una comisión que planta 2 hogueras. Puesto que la comisión es la de Benito Pérez Galdós, la otra que plantaron, que es la de Alfonso el Sabio, realmente la plantó Benito Pérez Galdós. Entonces no se puede considerar que Alfonso el Sabio fuera una hoguera fundadora, si acaso un distrito fundador, pero no una comisión fundadora. Y ahora veremos documentación para que no quede ninguna duda. Esta es la primera de ellas. Se llamó entonces Pérez Galdós Velando, pues evidentemente por el sitio donde estaba plantada. Era de José García Badías, se llamaba Unión Regional y quería demostrar que entre Alicante y Valencia no había rivalidad ni envidia. Un poco complicado de demostrar, pero bueno. Y para ello representaba a Valencia con el Micalet de la catedral, y del Micalet estaba descendiendo un alicantino, un valenciano que se dejaba caer en brazos de una alicantina que estaba en pie sobre el castillo de Santa Bárbara, que lo tenéis aquí debajo, ¿no? El castillo de Santa Bárbara, el alicantino, el Micalet, y aquí los símbolos de las dos, de Alicante y de los escudos de Alicante y de Valencia. Aquí hay otra foto mucho más bonita, se ve detrás el castillo de San Fernando, a la Puerta de los Leones, aquí. Y también vemos claramente las 2 figuras, los dos escudos y el Micalet. Bien, el texto literal de la solicitud de plantar, donde vemos que es una comisión que pretende plantar 2 monumentos diferentes, es este. Dice, los que suscriben, los referidos José María Pi y Vicente Barberá, vecinos de la capital tal, presidentes honorarios y efectivos, respectivamente, de la comisión organizadora y gestora de las fogueras de San Joan, que ha de ser levantadas en los cruces de Pérez Galdós y Velando, y en el de Pablo Iglesias y Alfonso el Sabio. Es decir, una comisión, 2 hogueras. Esta sería la segunda, Alfonso el Sabio, Pablo Iglesias, que es la actual hoguera Alfonso el Sabio. Esta sería plantada por Paco Hernández, polifacético, bueno, pues actor de hogueras, actor de teatro, pintor, una persona queridísima y muy conocida en Alicante. La tituló Alacant, la millor terra del món, obviamente por la frase acuñada por la coplería de Marqués de Molins. Obtuvo un 5º premio, que tampoco estaba remunerado. Y como veis es un castillo de Santa Bárbara, encima el globo terráqueo y una alicantina sentada con unas flores en su regazo. José María Pi continuó como presidente honorario de la foguera Benito Pérez Galdós hasta que falleció en marzo del 32, y a Vicente Barberá le encontraremos luego como comisionado de la foguera Alfonso el Sabio Quintana, pero a partir de 1930. Luego no sería hoguera fundadora, puesto que no tenía comisión propia. Pero vamos a ver más cosas. Bueno, esa es otra fotografía de otro ángulo. A ver, por una parte, en el libret de 1929, que se llama Distrito de Santa Isabel, no Hoguera Santa Isabel, hay información de que la foguera Benito Pérez Galdós Velando planta además la foguera Alfonso el Sabio Navas, que cambia otra vez de nombre por el cambio de situación, y además una foguereta que se llamaría de Maestro Bretón, que la plantaría más o menos donde estaba el Hotel Goya hasta hace poco. Pero una única comisión. Aquí ya hay un documento que acredita también que la misma comisión planta, aquí no 2, sino 3, al año siguiente. Luego, además, hay una reunión de comisiones de fogueras, como la que hay hoy, y que nos ha fastidiado el público, el 8 de julio de 1929, donde se hace mención de que, de cara a las hogueras de 1930, se escindiría el distrito de Santa Isabel por la calle Quintana para separar Benito Pérez Galdós Velando de Alfonso el Sabio Quintana. Entonces, aquí sí, ya hay una separación de distritos y, por lo tanto, corrobora que, con anterioridad, Alfonso el Sabio Quintana dependía de Benito Pérez Galdós. La primera, es decir, Benito Pérez Galdós quería la calle Quintana para ellos, para igualarse en el número de vecinos, y la segunda, Alfonso el Sabio, quería la calle Quintana para igualarse en extensión. Y al final, solución salomónica, una acera para cada uno, y así se ha quedado hasta hoy. La acera de arriba de la calle Quintana pertenece a Benito Pérez Galdós,
la acera de abajo de la calle Quintana pertenece a Alfonso el Sabio. Entonces, aquí sí, ya hay una separación de distritos. Y en conclusión, y ya matizando, la actual foguera Alfonso el Sabio sí sería distrito fundador, pero no comisión fundadora. Por lo tanto, no se puede considerar como que es una hoguera fundadora, aunque tuviera monumento, porque lo plantó Benito Pérez Galdós. Vamos a ver los dos monumentos. Unión regional es el de Benito Pérez Galdós y era pues lo que comentaba, ¿no? Que Valencia y Alicante se abrazaban cordialmente. Ahora veremos las imágenes. Claro, esto de que sea muda tienes que dejar el texto para que se lea bien. Fijaros la grieta enorme que tiene el castillo de San Fernando. Parece que se iba a caer. Y ahí tenéis un detalle también de los dos ninos principales, bueno, los únicos dos ninos que tenía la hoguera, ¿no? Bien. A ver, esta es la que hemos visto. Vale. Y esta es la de supuestamente Alfonso el Sabio, que habla de que, bueno, que el amor a la terreta había inspirado que la falla se titulara La millor terra del món, que obtuvo el 5º premio. Y aquí tenéis las imágenes en vídeo. Fijaos que son monumentos muy pequeñitos, son muy discretos, es el primer año, pero bueno, todo se empieza desde ahí, ¿no? Desde abajo. Bueno, vamos a la siguiente. Esta tiene su gracia. La foguera Plaza de Isabel II, que es la foguera Plaza de Gabriel Miró actual, fundadora, es la primera solicitud de planta presentada y autorizada. O sea, si tenemos que decir cuál es la más antigua de todas, sería esta, porque es la primera que se presentó. La hizo nada más y nada menos que Lorenzo Aguirre, el gran cartelista y pintor. Se llamaba Les Presidencias de Torrejón. En otras fuentes aparece que Les Múltiples Presidencias. Estaba plantada entre el casino y la Casa Arques y se llevó el 2º premio, que este sí estaba remunerado con 600 pesetas de entonces, que no era nada despreciable. Bueno, pues el personaje que veis arriba, que es el tal Torrejón, tenía movimiento giratorio. Iba girando, iba agitando los brazos como si estuviera pronunciando un discurso. ¿Por qué? Pues porque este hombre era presidente de todo. Se explicaba en el proyecto que don Antonio Martínez Torrejón, que era un abogado de aquí de Alicante, era presidente pues, del Club de Regatas, de la Cruz Roja, del Colegio de Abogados, del Tiro de Pichón, de la Editorial Alicantina, de la Liga contra la Inmoralidad, de la Colonia Valenciana y de la Peregrinación a Lourdes. Y en cada cara de la hoguera aparecía una o varias de sus presidencias. Por eso el hombre no podía atender a todo, tenía que ir girando, hablando por un lado, hablando por el otro, y ahí está el acierto que tuvo Lorenzo Aguirre de darle movimiento a este personaje, que ahora lo veremos en movimiento por si todavía queda alguna duda. Aquí tenemos, bueno, vamos a ver un momento la anterior. Aquí en esta cara pues vemos el Club de Regatas, esto sería el casino, y aquí en la parte de delante el Tiro de Pichón, se ve menos. Y aquí tendríamos la presidencia de la Cruz Roja, aquí tenemos el Colegio de Abogados, y aquí, aunque en el texto pone Peregrinación a Lourdes, esta es la Pilarica, y esto tiene pinta de Maños. Sería más bien la peregrinación al Pilar, ¿no? Pero bueno, el caso es que el hombre era presidente también de eso. Y vamos a verlo en funcionamiento. Ya digo, tuvo el 2º premio, bajo mi punto de vista muy merecido. Dice que se levanta la falla junto a los poéticos jardines de la plaza de actual Gabriel Miró, entonces ya digo, era Plaza de Isabel II. Y vamos a verlo desde varios ángulos. Desde aquí no se aprecia, pero no perdáis de vista el personaje de arriba, ¿eh? Dice, con fino humorismo hace desfilar las múltiples presidencias del culto letrado don Antonio Martínez Torrejón. Fijaros ahora en el remate. Bueno, Colegio de Abogados, que ahora todo lo que he dicho pues lo va a repetir. Bueno, aquí sí que se ve bien lo del Colegio de Abogados. La
Cruz Roja. Ahí estamos, fijaros arriba. Ahora veréis cómo empieza a mover con los brazos como si estuviera dando un discurso. Ahí está. Ahí está. Está el hombre haciendo su proclama. El real tiro de pichón. Con la gracia que tenía el remate y lo que menos se enfoca no es el remate, ¿no? La parte de atrás simbolizaba el casino, el club de regatas, que también lo hemos visto en una fotografía. Y sobre la falla el presidente acaparador no sabe dónde acudir ni a quién atender. A mí me pareció una genialidad de Hoguera, por eso digo que ahí está, fijaros arriba otra vez también. Ahí está, levantando el brazo y dando su discurso. Me parece que haya un tío ahí arriba hablando, ¿no? Bueno, esta sí que tiene lío. Se llama Foguera Alfonso el Sabio, San Vicente, Barrio San Fernando y adyacentes. Veremos que el nombre de la hoguera no es ese, es mucho más largo. La hizo Miguel Carrillo Soler. Este es el padre de una saga de constructores y de escultores que ha llegado a nuestros días. Nunca es tarde fue el título y se plantó, fijaros ya el primer dato, entre los números 1 y 5 de Alfonso el Sabio. Eso no coincide para nada con el mercado. El 1 y 5 está al principio de Alfonso el Sabio. Además, nada más tenéis que ver las fotos. Veréis que no sale el mercado por ningún lado. Y adelanto lo del mercado porque en muchísimas publicaciones aparece como que esta es la hoguera del mercado de 1928. Veremos que es donde aparece por primera vez la censura. Y obligaron a modificar los personajes que previamente se habían representado, aunque las modificaciones que hicieron fue de risa, como también veremos. Simboliza, dice, la llegada de los Reyes Magos, que son portadores de valiosos regalos para personas conocidas de la localidad. Bueno, aquí no se cortan, ponen nombre y apellidos y ponen los regalos. Y los regalos tienen su gracia porque quien conozca a los personajes y vea lo que se les ha regalado, pues tiene tela. Lo dejo ahí por que lo leáis con tranquilidad porque luego voy a poner las explicaciones. Aquí veis otra proyección del otro lado. Yo el mercado sigo sin verlo por ningún lado. Es más, la calle esta que arranca a la derecha es San Vicente. Estamos en el cruce de San Vicente con Alfonso el Sabio. Bien, había otro escrito que matizaba. Algunas de las personas que se consideran molestadas por su inclusión entre las figuras que dicha foguera se compone, han manifestado su disconformidad. Entonces, Francisco Ayala, Antón, que era el presidente, dijo que, de acuerdo con los demás componentes de la comisión, suplican que sea anulado el boceto presentado y aprobado en el siguiente sentido. Bueno, aquí dice lo mismo, la figura de un rey mago y 7 figuras que, para evitar erróneas interpretaciones, se presentarán sin vestir y desfiguradas. Bueno, se presentaron sin vestir, pero las caras eran las mismas. Las caras las hacían de cera, entonces, con lo cual eran perfectamente reconocibles. Se sabía quiénes eran todos, menos el señor del violón, que, como veréis, no tiene cabeza. Y esto, ahora veréis lo que ha arrastrado de tinta y nunca mejor dicho. Las más conocidas y manejadas publicaciones afirman que se trata de la hoguera Mercado Central. Yo estoy en absoluto desacuerdo y voy a demostrarlo además. Vamos a ver qué es lo que no concuerda. Aquí tenemos otra proyección desde el otro lado también, para que no haya lugar a dudas. Bien, lo primero es que no coincide el emplazamiento, como ya lo hemos visto. La hoguera del mercado ha plantado siempre delante de la puerta del mercado, incluso en 1939, que fue la única hoguera que se plantó en la puerta del mercado. No es que fuera de la hoguera del mercado la del 39, pero se plantó ahí. Bien, no se menciona para nada ni el mercado de abasto ni sus comerciantes, ni en el libret, ni en la explicación, ni en nada. Ni siquiera los personajes que aparecen tienen que ver con el mercado central. La hoguera del mercado central siempre ha tenido un distrito muy reducido a tramos de calles que rodean el edificio del mercado, por lo que no parece lógica la sucesión de nombres de calles que ya he adelantado antes, de Alfonso el Sabio, San Fernando, San Vicente, Calderón, Infanta, que ahora veréis que también está, Díaz Noreu, que también está, y adyacentes. Que lo de adyacentes me hace mucha gracia porque lo deja abierto, ¿no? Bien, Fernández Torremocha
en una publicación fechada en el 34, que se llama La foguera, historia de la foguera de San Joan, la atribuye a Alfonso el Sabio, o sea que es que encima mete más lío. Sí, está plantada en Alfonso el Sabio, pero no es la hoguera de Alfonso el Sabio. La hoguera de Alfonso el Sabio ya hemos visto que es la que plantó Benito Pérez Galdós en Alfonso el Sabio, pero en la otra punta. La revista del Tío Cook cita el mismo lema y el mismo boceto, pero con una retahíla de calles, pero siempre Alfonso el Sabio destacado, que es probablemente lo que ha llevado a error. Y hay una revista que se llama Celuloide, que es el llibret de la foguera, que vamos a ver, no hay lugar a dudas de que es el llibret, lo vamos a ver ahora porque se ha conseguido un ejemplar. Pone en el texto de la portada, número extraordinario de Dicaya, la hoguera, nunca es tarde, calle de Alfonso el Sabio. Y ya la portada está censurada. Aparecen 3 ninots y uno censurado, censurado a lo bestia, como ahora veréis. Ahí, no se cortaron un pelo, por eso digo que hizo correr tinta. Ese es el llibret de esta foguera. Y fijaros que en la portada nada más pone calle de Alfonso el Sabio. El lío era bueno. Bien, en la página 3 el llibret añade Díaz Moreu, Calderón de la Barca e Infanta. Y dice que el monumento sería plantado en la confluencia de las calles de Alfonso el Sabio, San Vicente y Díaz Moreu, que es como queda constancia en las fotos que hemos visto. Es decir, sigue sin aparecer el mercado por ningún lado. Esto sí que es llamativo. En el llibret no hay ni un solo anuncio de ningún comercio del mercado. Insólito. Sin embargo, ya a partir de 1929, no solamente la hoguera, que se llamó Plaza del Mercado, hacía referencia en su estructura al mercado y a sus comerciantes, sino que el llibret estaba lógicamente plagado de anuncios de comerciantes del mercado. Ahora veremos de todas maneras los anuncios de este llibret y veréis que no hay ni uno del mercado. Luego además dice que la foguera, eso lo dice dentro del llibret, fue costeada por los vecinos de Barrio de San Fernando, calles de Alfonso el Sabio, Díaz Moreu, Calderón de la Barca, Infanta, San Vicente y calles adyacentes, cuando el mercado central apenas ha tenido nunca distrito. Entonces, claro, aquí ya vienen muchas preguntas. ¿Por qué no adjudicar la autoría a la foguera San Fernando, que es la primera que aparece en el listado? O calle San Vicente, que es en la esquina donde planta. O Calderón de la Barca o Plaza de Juan Poveda, que también plantaron en el 29. Yo tengo mi teoría, la diré luego. Ahora vamos a ver además qué posibilidades hay de qué hoguera podía ser a través de la documentación que existe en el Archivo Municipal de Alicante. O sea, hemos visto el llibret, aunque ahora volveremos a tocar el tema del llibret, pero vamos a ver qué más documentación hay. Estas son páginas internas del llibret, con las explicaciones que eran, bueno, muy críticas, como veréis, a cada uno de los personajes, ya digo que absolutamente reconocibles. Bien, en la reunión de comisiones que hubo en julio de 1929, la misma que os he comentado antes, donde se hablaba de Pérez Galdós y de Alfonso el Sabio, se amplía el distrito de la foguera Plaza del Mercado, estoy hablando del 29 ya, a los números 1 al 11 y 2 al 10 de Alfonso el Sabio. Es decir, donde plantó esta hoguera en 1928 todavía no pertenecía al distrito del Mercado. Pertenecía a partir de 1930, que es lo que se aprobó en esta reunión de comisiones del 29. Por lo tanto, sigo diciendo, no es hoguera del mercado. Además, el presidente era Francisco Ayala Antón. Bueno, pues no reaparece en los registros hasta 1935, pero todos los Ayala que hay en la base de datos de comisionados de hogueras desde 1929 hasta 1936 están en la hoguera Calderón de la Barca. Miguel Carrillo Soler, que fue el que hizo esta hoguera de la que estamos hablando, al año siguiente fue comisionado y además autor de la foguera Plaza de Juan Poveda, que es lo que más adelante se llamaría Primo de Rivera Camarada Maciá, aunque siguió plantando como Plaza de Juan Poveda. Pero también plantó Calderón de la Barca en 1929. La foguera Plaza del Mercado del 29 hace clara referencia al mercado de abastos, tanto en el monumento como en el llibret, en contraposición de esta primera, que no sale por ningún lado, ¿no? En conclusión,
La foguera Alfonso el Sabio, San Vicente, barrio San Fernando y adyacentes no tiene que ver ni con la actual Alfonso el Sabio ni con Mercado Central. Por lo tanto, no sería una hoguera fundadora. Si me tuviera que mojar de cuál sería la fundadora, yo me decantaría que es Calderón de la Barca. ¿Por qué? Porque los comisionados de esta primera hoguera luego aparecieron la mayoría en la hoguera Calderón de la Barca del 29. Y además el mismo autor de la hoguera del 28 fue de Calderón de la Barca en 1929. Y ya estaba dentro de la retahíla de calles que constan como que contribuyeron a la creación de esta primera hoguera. Pero es una opinión personal mía. Lo que sí que tengo claro es que no tiene nada que ver con la hoguera Mercado Central. Bien, y seguimos con el Llibret, que todavía tiene su cosa. Bueno, el Llibret es una pasada, es muy bonito. Para mí el más bonito de los que se conservan. Tiene 24 páginas, reproduce uno a uno todos los ninots. Lo de la censura es históricamente, pues la primera censura aparece en la hoguera, ya hemos visto en la portada el borrón. Incluso al pie de la página número 13 aparece una leyenda que pone: este número ha sido guisado por la censura. Intercalada entre los anuncios está la explicación de la foguera en 7 páginas, una por cada personaje. Están firmadas por Ricardo García López, conocido como Caíto. Están todas en castellano, menos una que está en valenciano. Son críticas a personajes de la sociedad alicantina, que sí al final se representaron como sencillos armazones de madera, pero las cabezas eran absolutamente reconocibles. Incluso la censura llegó al punto de que el nombre fue eliminado y veis, aparece una X, nada más. Y en este borrón, no sé si lo apreciéis de simple vista, pero al trasluz aparece un violón. Y curiosamente es el único personaje que aparece sin cabeza en la hoguera. O sea, se ve que se puso muy burro y dijo: como me saquéis, esta hoguera no se planta. O sea, tendría que ser una persona pues, con bastante peso específico en la sociedad alicantina. Bueno, eso como anécdota, ¿no? Por otra parte, también es bastante lógico que los personajes que aparecían representados estuvieran un poco picados y un poco cabreados por los versos que se les dedicaron. Yo voy a sacar nada más 2 versos de cada uno. Yo lo he visto complicado en una conspiración y por poco fusilado, al que le tocara. Nunca ha sido liberal este tipo figurante, vacuo e insustancial, que les daba a todos. Otro dice: hizo muy poco, señor, pero menos dejó hacer. Sería alguien del ayuntamiento, seguramente. Él arma un lío y con esto se suele conformar. Tota la vida plorant de una lágrima penchant que le mancha la chaqueta. Y estos 2 últimos, ya que están: es la afición sin igual que siempre tuviste al N. Lo dejo a criterio de cada uno lo que quería decir la N. Y ha sufrido los reveses más amargos de la vida acumulando intereses. Había que estar cabreado. Pero bueno, la cosa está en que hay que dar para la historia, ¿no? En cuanto a los anuncios, para que lo veáis lo que digo, imaginaros que esto fuera un Llibret de la hoguera Mercado. A ver cuántos comerciantes del mercado veis ahí. Ni uno. Ni uno. Es absurdo, es ilógico. Pues bien, vamos a verla. Esta además es una de las más sencillas, de las más simples, de las que se plantaron, ¿no? Desde luego dice que eso, que es un asunto local lleno de sátira. Fijaros que dice los falleros de la avenida de Alfonso el Sabio. O sea, es que incrementa todavía más la arboleda que había entonces en Alfonso el Sabio. ¿Veis? Es un monumento muy sencillito, pero bueno, son claramente... Las caras son el espejo del alma, dice. Bien, vamos a la siguiente. Esta es Plaza de la Reina Victoria, hoy conocida como Foguera Calvo Sotelo, por lo tanto fundadora. La plantó Juan Esteve García, uno de los autores alicantinos más prolíficos en la primera década de las hogueras. Se llama escena picaresca, pero es frecuente encontrarlo también como Buena Vista Fecha.
Se plantó en la confluencia de Avenida de Soto con Maisonave. También es muy sencillo y bueno, pues tiene mucha gracia. Se llama escena picaresca, con la censura encima. Sin embargo, colaron una hoguera que es con mucho la más picante de todas las que plantaron en Alicante este año. Dice que se trata de representar una escena picaresca, aunque procurando salvar en lo posible los respetos que se deben a la moral. Pues ya digo yo que narices. Narices, porque ahora veremos que las escenas pues, no tienen desperdicio. Lo que sí que estaba claro es que habían consignas de qué era lo que se podía y lo que no se podía representar en las hogueras en el año 28, pero estas se las saltaron a la torera o se la colaron a la censura, como también fue bastante habitual después de la guerra, que el ingenio hiciera que se pudiera saltar la censura pues simplemente con imágenes, sin textos, ¿no? Ya digo que es la más provocadora de todas. Y como anécdota, el lema histórico de esta comisión desde su inicio es Majestad, que es el título de la hoguera que acabamos de ver del lío. O sea que si queríamos pocos líos todavía tenemos otro aquí. Bien, esta es otra fotografía y bueno, pues hay un libret, aunque está en deficiente estado de conservación, lo encontré en la biblioteca de Gabriel Miró, está incompleto, pero se conserva la explicación y dice que bueno, la falla que fue proyectada y ejecutada por el artista alicantino Juan Esteve, y fijaros los fragmentos. Dice, 2 punts l'estan esperant con 2 tiburons mirant a la náufraga que baixa. La bata mal atapat d'esta bañista el secret. El que te ve aquí a los 2 figuras de estos, pues mirando a la que está bajando por la escalerilla, ¿no? Bueno, pues eso no lo censuraron. Al señor del violón sí, pero esto no. Ahora fijaros al abuelo de arriba. Un abuelo verd ha fet un forat en la pared. Entonces está viendo cómo se cambian las personas dentro de la caseta. Bueno, pues eso coló. Y sigue además, y de Tangús, dice, de Tangús li chorra al pobre abuelo la baba, quizá una visión real del paraíso terrenal. Esta es la portada. Y los anuncios que se conservan pues son, fijaros, de la calle Jerusalén, de la calle Teatinos, de la plaza Isabel II, pese a que no es del distrito, de la calle Sagasta, la actual San Francisco. Hay algunas sin dirección, de la plaza Reina Victoria, de las cervezas Baviera, que eran muy épocas entonces, probablemente era la contraportada. Y la hoguera es esta. La Bonavista Beckham, llena de humorismo, bueno, llena de picardía. Ahí la tenéis. Y lo mismo, veis al abuelo mirando por el agujero y los bañistas de abajo, aquí abajo, pues mirando a la chica. ¿Os dais cuenta que se mueven las telas? Y es que al principio, en los primeros años, los vestidos eran reales, eran en tela. O sea, fue realmente Gastón Castelló el que empezó a hacer los vestidos en cartón. Entonces llama la atención, luego si vemos alguna que tenga más ninots, como si hacía un poco de viento la tela se movía. Eso le daba todavía más gracia a las escenas. Bien, esta es también, para mi gusto, una de las mejores. Bueno, se llevó el tercer premio y es una de las más conocidas de la primera época de las hogueras en Alicante. La plaza de Ruperto Chapí, que se ha llamado así desde el principio y por lo tanto pues, es evidentemente fundadora. Fue el pintor Eleodoro Guillén Pedemonti el constructor de la hoguera. Se titulaba Gran Hotel, ese es el título oficial, aunque en la mayor parte de las publicaciones aparece como el tío Cook y el Cuquet en globo o en el globo, porque en ese globo que veis ahí pues salía el personaje del tío Cook y el Cuquet, de la célebre revista del tío Cook de esa época en Alicante. Se plantaba en la plaza de Ruperto Chapí junto a la fachada del teatro principal, que quedaría tal como estamos viendo nosotros aquí a la izquierda, a mano izquierda de la hoguera, y obtuvo 400 pesetas de premio con ese tercer premio. Ya hemos visto el segundo, que fue Gabriel Miró, o entonces Isabel II, este sería el tercero, y luego veremos el primero, que es el de la hoguera Benalúa. Bien, la explicación era un diálogo que
que apareció en el Tío Cook, que estaba escrito por el presidente Ramón Guillén Tato, también una persona muy conocida en Alicante, y, como digo, representaba el globo del Tío Cook sobre una casa cuyas fachadas eran alegorías a proyectos que se estaban llevando a cabo o que se pretendía llevar a cabo en Alicante, ¿no? Un proyecto de hotel, habla también de los trenes botijos y, bueno, siempre añade lo mismo. Las figuras son para decorar, sin ofender para la moral. Bueno, esa letrita la ponían todos. Bien, el globo pendía de un cable, estaba tendido de parte a parte de la calle, y que al moverse viento, y ese año hubo viento, parecía que estaba flotando. Ahora, cuando veamos las imágenes en vídeo, veréis que la sensación es de que está flotando encima de la hoguera. Y en esta cara que vemos aquí, porque hace referencia a un gran hotel, hace referencia a los trenes botijos, que es en la cara que no se ve, la que da al teatro principal, y aquí el proyecto de un museo, ahí donde marcado en rojo pone Museum, y ahí pone Gran Hotel. Esto sería mirando hacia la actual calle del Teatro, que la actual calle del Teatro la que quedaría detrás de la hoguera, ¿no? Y esta farola tan preciosa estaba delante de la puerta del teatro principal. Esto sí que es bonito de ver, porque da verdaderamente la sensación de que está flotando el globo. Bueno, el Tío Cook en Alicante, lo que Gutiérrez, de la revista Gutiérrez, era en Madrid, o sea, un semanario humorístico, y que hizo popular al Tío Cook, igual que era popular a Gutiérrez en Madrid, y que además lo traían con un tren en Madrid para reunirse con el Tío Cook y desfilar por las calles de Alicante. Aquí dice que obtuvo el cuarto premio, no, obtuvo el tercero. Y aquí veis cómo flota el globo encima de la hoguera. Esto se ha reproducido más adelante en más ocasiones en algunas hogueras. Ahí veis que aparece Museum y, bueno, dice que el famoso Tío Cook observa la ciudad desde el globo y al fondo, bueno, pues se ve el castillo de Santa Bárbara. Me parece que vuelven a salir imágenes. Sí. Esto que queda aquí detrás es la fonda del Bosío, era muy conocida en Alicante. Bien, pues vamos a la siguiente. Avenida de Méndez Núñez, que luego sería Foguera Rambla de Méndez Núñez, por lo tanto sí, es fundadora. Fue Manuel Galluz Aznar, que además era comisionado de la hoguera. El constructor se llamó Porpe Isquero, este sí que coincide en todas las publicaciones. Plantó en medio de la calzada central de la avenida de Méndez Núñez y obtuvo un cuarto premio, que este ya no estaba remunerado. Esa también tiene su gracia, esta hoguera. Ahora veréis por qué. Bueno, la solicitud de planta estaba firmada por un afamado médico alicantino, Evaristo Manero Pineda. Además tenía una casa al final de la Rambla, que luego se derribó para hacer la torre provincial, que se llamaba la Casa Manero, era de las más conocidas de Alicante. Bueno, pues incluía también un aeroplano a motor que estaba pendiente de un cable, que estaba también tendido de parte a parte de la avenida Méndez Núñez, y del aeroplano colgaba una breva. Entonces, la gracia que tenía era que cuando se activaba el motor, empezaba a dar vueltas el aeroplano, como ahora lo podréis ver, por encima del pescador que hay rematando al monumento. Entonces, había varios personajes alrededor, como lo veis, que representan otras tantas cantidades de provincia que, aparte de Alicante, eran candidatas a tener un nuevo puerto pesquero. Entonces, el sentido del aeroplano con la breva era a ver a quién le caía la breva de que le dieran el puerto pesquero, entre tantas candidatas que ahora veremos quiénes eran, porque el llibret de esta hoguera también se conserva. Bueno, ahí tenéis al aeroplano pendiente del cable y la breva colgando, y abajo pues el pescador, que simboliza Alicante, y el resto de los candidatos alrededor. El llibret, bueno, pues tenía 20 páginas y la contraportada ocupaba el boceto y desarrolla una explicación en 7 páginas especificando las ciudades candidatas. Y fijaros cuáles eran: Barcelona, Valencia, Huelva, Almería, Alacant y Málaga. Pero la gracia es que meten Zaragoza, porque dicen que aunque no tiene puerto de mar, tiene río y el río tiene peces.
pues ¿por qué no iba a tener un puerto pesquero? Entonces, esos son los personajes, cada uno con su traje regional, que hay alrededor de la figura central que representa al alicantino, al pescador alicantino. Termina la referencia al aeroplano y a la breva que no cae, diciendo que va pasando el tiempo y la bacora que no cae, y la cuestión está en que el pardalot de les Sales en la bacora penchant va fent recaragolaes, pero al final no le cayó la breva a ninguno. El contenido publicitario es escaso, son estas las que aparecen, y bueno, hay algunas míticas como la librería General Marimón, que ya estaba entonces, ¿no? O la Parisienne, y bueno, pues la gracia está en ver al avioncito dando vueltas por encima. Aquí también está equivocado el titular, pone que se llevó el tercer premio cuando lo que se llevó fue el cuarto. Por eso digo que es que en las publicaciones de la época hay un desbarajuste tremendo. O sea, si uno no se va a las fuentes originales, a lo que se conserva en el archivo municipal, es un lío tremendo. Bueno, aquí se ve de lejos, la veis que está en medio de la avenida, tal como estaba entonces. Aquí la vemos más de cerca. Y bueno, se ven algunos establecimientos también típicos de Alicante de entonces, el Monopol. Y ahora veremos que enfocan a la parte de arriba, el humorismo levantino, ¿ves? Y se ha colocado este aeroplano sobre la falla, y dale con la falla, con la breva del anhelado puerto pesquero. Para que luego digan que no estaba todo inventado ya. Si es que ya en el primer año, ahí tenéis al aeroplano dando vueltas. Pero nada, que la breva no cayó. Muy bien, pues vamos a la ganadora. La primera vencedora de la historia de las hogueras fue la foguera Barrio de Benalúa, hoy Foguera Benalúa. La tripleta Juan Such, José Marced y Gastón Castelló, tres autores alicantinos. Aunque es curioso que Gastón Castelló en algunas publicaciones no aparece. Y sin embargo, en las imágenes que ahora veremos al final, donde han entregado el banderín del premio, pues aparece perfectamente como uno más dentro de la comisión. Se llamaba Parada y Fonda, se plantó en la confluencia de las actuales calles Pardo Jimeno y Arquitecto Guardiola, una de las esquinas de la Plaza Navarro Rodrigo. Aquí la veis desde un lateral y ahora vamos a verla desde el otro. Bueno, las dimensiones sí que las tenemos, 8 por 4 metros de base, una de las más grandes. Se reitera la figura del tranvía, que esta va a ser la anécdota final que os voy a contar. Ganó 1000 pesetas del primer premio, 1000 pesetas ya daban para mucho. Y en la solicitud explicaba que bueno, pues había en la entrada del barrio una barrera, que la tenéis aquí a la izquierda, ahí, que cuando bajaba pues no se sabía cuándo iba a subir, pues hasta que no pasaba el tren, pues se podían tirar ahí la tira de tiempo del tranvía parado, ¿no? Entonces está el tránsito interrumpido, está el tranvía eléctrico parado, el conductor y el cobrador se han dormido, está ahí sentado, el conductor y el cobrador está aquí, también sentado, durmiendo, y hay uno que, como le han cortado el paso, pues tiene que esperarse que se mueva el tranvía, que llevaba un carretón y una banasta llena de pan, que también se ha quedado dormido, lo tenéis ahí también. Aquí está visto desde el otro lado, hay un huertano con un borriquillo, portador con una cesta de brevas, y como el hombre se aburrió porque no podía pasar, pues le dio por comérselas. Y en la parte posterior hay un pedestal que pone Job, que es la escultura del paciente Job, el símbolo de la paciencia, el tiempo que tenía que pasar hasta que se levantara la barrera dichosa y el tranvía pudiera seguir su trayectoria, ¿no? Ahí tenéis otra fotografía más. En la base de abajo, no se aprecia bien, pero había alegorías al barrio de Benalúa, con la Plaza Navarro Rodrigo, con el templete de la música y demás. Lo que pasa es que no he encontrado ninguna fotografía donde se vea. Eran pinturas, algunas claramente identificables de Gastón Castelló. El título, os lo recuerdo, Parada y Fonda, ha pasado a ser el lema oficial de la actual Foguera de Benalúa. La Foguera de Benalúa, su lema es Parada y Fonda. Lo ha sido desde el principio y fue porque tomó el nombre del título del lema de la primera hoguera. Os recuerdo
cómo se confunden en muchas publicaciones los dos tranvías, lo que os he puesto antes, los Angelotes y el Santo Job. Aquí ya os lo he puesto por segunda vez, pero ya creo que no cabe duda de cuál es cuál. Y bien, pero lo que era la moda, ya no hemos visto, era que además hubo un tercer tranvía. Ese tercer tranvía no hay fotografías, pero sí está documentado. Entonces vamos a ver que de 10 hogueras que plantaron, 3 tuvieran un tranvía, tenía que tener su porqué. Y esa es la anécdota que os contaré al final, pero aún me la guardo. Bien, el gibret es este. Curiosamente es el único que aparece referenciado en la obra de Miguel Castelló Villena, que se llama Bibliografía de las hogueras de San Juan de Alicante. Solo aparece este gibret y el tío Cook. Sin embargo, ya hemos visto que se han podido recuperar 3 gibrets más. Y estoy seguro de que habrá alguno más, pero es más complicado de encontrarlo. Se titulaba Teatro Benaluense, Espectáculo Sensacional, Explicación de la hoguera, ¿no? Y había 6 páginas de explicación en valenciano, firmadas por Adolfo Viedma. Curiosamente, solo menciona a Marcet. Fijaros, hay publicaciones que no mencionan a Gastón Castelló. Este no menciona, o sea, el gibret no menciona ni a Gastón Castelló ni a José Marcet. Y, sin embargo, en el vídeo que vamos a ver a continuación, aparecen Gastón Castelló y Juan Such y no aparece José Marcet. O sea, otro lío, pero está claro que la autoría es de los 3. Este pequeño fragmento ya prácticamente condensa la intencionalidad de la hoguera, ¿no? Es una gran amargura que esta barrera subsista, pues, por toda la historia que os he contado antes, de que hasta que aquello no se abría, se quedaba paralizado todo, ¿no? Tiene abundante publicidad y casi toda es del barrio. Os he puesto toda la que hay por orden de aparición. Fijaros las calles, pues Foglietti, Pere Medina, Navarro Rodrigo, Carratalá. Esta sí que era una hoguera de barrio de verdad y que se nutrió de los propios comercios del barrio, igual que hemos visto en la primera de todas, la de la Plaza de Alfonso XII, que eran todo firmas y comercios de las calles de Altamira y las adyacentes a la plaza del ayuntamiento. Pues bien, aquí vamos a ver a la ganadora. Aquí no hay duda de que fue el primer premio y sí que os llamo la atención las imágenes que salen al final, porque sale gran parte de la comisión y aparece Gastón Castelló y Juan Such, que son 2 de los autores. Bien, esto ya es lo que os he... Es que quedaba aislado el barrio por la barrera, la tenéis aquí, ¿no? Bueno, esto entonces desfilaba el bando de la Huerta, que ahora sigue desfilando en Murcia, pues aquí en Alicante también desfilaba. Y de hecho vamos a ver a la banda, pero no solamente la banda, sino ahora veremos pasar caballería, carretas. Ahora la hoguera ganadora, pues tenía que salir algo más, ¿no? Y fijaros en las imágenes que vienen ahora. Gastón Castelló es este y Juan Such es este. La hoguera Plaza de Benalúa y el primer premio. Este, por desgracia, se ha perdido el banderín del primer premio del primer año. Bueno, pues esas eran las hogueras, las que aparecen referenciadas, pero la cosa no quedó ahí. ¿Y la hoguera José María Pi fue el fundador? José María Pi fue el fundador de las hogueras. Porque en la que está ahora... Hay una hoguera que es José María Pi, sí, pero esa... Sí, pero es muy posterior, muy posterior. Además, si no recuerdo mal, se deslindó de la hoguera de San Blas, que apareció en el año 30 o algo así. Pero esta me parece que es a partir de los años 40 o 50. Bien, pues hay otra documentación, y sigo hablando del archivo municipal, que es Plaza de Roger, que también la plantó José Marcet, que se llama El Clásic Melonero. Es muy sencillo, como veis. Lo pusieron en la calle, que no plaza, no sé por qué se llama plaza, que se llamaba así, Plaza de Roger, que estaba asignada entonces al distrito Plaza de Isabel II, pero estaba tan cerca del ayuntamiento que cuando se hicieron las obras de reforma de la plaza en el año 55, desapareció. Se pedía permiso para plantarla, al parecer fuera de concurso,
y probablemente sería una iniciativa personal de alguna, a lo mejor algún grupo de personas, alguna calle, lo desconozco. Lo que sí que está claro es que la plantó José Marcet. Aquí tenéis otra imagen y bueno, hoy esto realmente lo podríamos considerar como el primer ninot de carrer de la historia de las hogueras, porque un ninot de carrer no es ni más ni menos que una imagen de uno o varios ninots, pues con un pequeño volumen decorado, plantado en cualquier sitio realmente, pero siempre y cuando pues, tenga cierta relación con su entorno, ¿no? Y sea artesanal. Entonces, este reúne todas las características que tiene que reunir ahora un ninot de carrer y, por lo tanto, bajo mi criterio, es el primer ninot de carrer de la historia de las hogueras, aunque aparezca como foguera Plaza de Roger. Y en la solicitud de plantar se explica que representaría la clásica parada de melones, que son sandías realmente, y pues el melonero que se está echando la siesta después de zamparse unas cuantas sandías y la botellita de vino que hay ahí delante, que aunque no se ve en la etiqueta era un fondillón. Bien, aquí no pongo imagen porque no la hay, pero resulta que hay un expediente que se llama Foguera de la Barriada Obrera de María Auxiliadora, que esta es la actual foguera Barrio Obrero. Esta jamás se ha dicho que sea hoguera fundadora. Sin embargo, hay solicitud de planta y hay autorización de plantar. Lo que no hay es fotografía. Entonces yo simplemente pongo lo que he encontrado. Lo que he encontrado es que la solicitud de planta dice que los vecinos que integran la barriada obrera de María Auxiliadora, en la Plaza del Bon Repòs, desean contribuir a los festejos populares construyendo y quemando una foguera. No consta lema, sí que consta el lugar de plantar, en la calle María Auxiliadora, sí que dice que está fuera de concurso por solicitud de Ramón Gilabert d'Abó. Ramón Gilabert d'Abó no es cualquiera, fue presidente de la comisión gestora y firma la documentación como presidente de esa hoguera, por lo tanto, dudo mucho que no se constituyera una comisión que estuviera encabezada por un personaje tan relevante de las hogueras de San Juan como es Ramón Gilabert, y además consta como aprobada. Se adjuntaba boceto, que evidentemente no se conserva como ninguno, pero es que tampoco aparece en el tío Cook, ni hay fotografía, pero sí que explica que consistía en la figura de un guardia a gran tamaño de los encargados de vigilar la circulación rodada, presenciando el choque de un tranvía con un automóvil. Ya llevamos 3 tranvías. Pero ya digo, no aparece boceto ni siquiera en la revista del tío Cook y no hay constancia documental de que plantara. Pero sí plantó en el 29. Por lo tanto, uno de dos, estando aprobada, igual al final, por lo que fuera, no se plantó, o sí que se plantó porque estaba aprobada, pero no nos ha llegado documentación que lo acredite. Si hubiera plantado, sería fundadora. Si no, en todo caso, en el 29 plantó. Bueno, tampoco hay documentación en este caso en el archivo municipal, pero sí aparece otro boceto en el número extraordinario de Foguera de San Joan del tío Cook de 1928, que es este, y habla de Foguera Berenguer de Marquina. Sería una foguereta, porque en Berenguer de Marquina tampoco se pueden plantar muchas cosas, es una calle pequeña, ¿no? El lema es Monument Nacional. Dice que era una foguera de xiquets. No hay constancia de que plantara, pero si hubiera plantado, estaríamos ante la primera hoguera infantil de las hogueras de San Juan. Aunque la temática no es infantil, como algún otro detalle, como ese que está mirando en la fachada de la portada de la estación. Y en un fragmento pues, de la explicación dice que representa la estación del tren Madrid-Alicante o Madrid-Zaragoza-Alicante y que piden al Gobierno que, con toda solemnidad, que la estación se declare monumento nacional. Solamente hay constancia de esto que aparece en el tío Cook. No se sabe si plantaría o no plantaría, pero bueno, queda por lo menos como documento de que pudo ser que plantara y que fuera una foguera pequeñita, que le hicieran los críos, y que en ese caso sería la primera foguera infantil de la historia de las hogueras.
Y bueno, y ahora vamos a la traca final. Esto no es una hoguera, es una falla. Esto es Valencia. Les voy a decir la razón de por qué está Tranvía. Esta falla fue el primer premio de la sección especial de las fallas de Valencia de 1928. Un tranvía. Fue en la plaza de Mariano Benlliure, el artista que lo construyó, Carlos Cortina Beltrán. Carlos Cortina Beltrán es el que hizo la hoguera de la plaza de Alfonso XII, la primera que habéis visto, que es un tranvía. El lema era de Valencia a Nueva York en les sales d'un parot. Y, bueno, pues es evidente por qué se plantaron 3 tranvías en Alicante y uno de ellos precisamente lo plantó Carlos Cortina en la puerta del ayuntamiento. Ahora, esto todavía tiene Después de la traca viene el petardo final. Esto generó un montón de críticas en Valencia y, de hecho, hay sitios donde llaman a los alicantinos monos de repetición porque, con tanta creatividad que podía haber habido, pues se podían haber plantado algo más que 3 tranvías entre 10 monumentos hoguereros en Alicante en 1928. Y esto es todo. Si queréis más información, bueno, aparte de poder ver en el vídeo todo lo que no he leído, pues también tenéis la posibilidad de entrar en el blog Foguera de Tabarca o en el canal YouTube mío y podéis encontrar incluso más información todavía que la que os he expuesto en la charla. Y ahora, pues, si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré muy gustoso de responderle. Pues muchas gracias. Yo espero en el resto que todo sea tan anecdótico y tan visual como ha sido en esto, y no simplemente una mera exposición de hogueras o de historia. Nos han dicho que sí. Nos han dicho que sí. En la próxima hablaremos de la resurrección de las hogueras después de la Guerra Civil. Muy bien, pues muchas gracias. Ah, perdona. No, y de hecho no va a cambiar nada, es decir, se va a seguir considerando cuando se hable, cuando lleguemos al centenario, yo estoy seguro de que la hoguera Mercado Central se va a seguir considerando fundadora. A estas alturas no creo que vayamos a cambiar nada, pero por lo menos poner cada cosa en su sitio y, bueno, pues a quien haya que darle también protagonismo, como son las que no han aparecido o que no aparecen como hogueras fundadoras, dárselo, o por lo menos también dejar evidente la iniciativa que había en Carolinas, de crear una hoguera que por motivos meramente políticos no se permitió, porque la persona que lideraba la comisión de Carolinas, pues digamos que llevaba el pie cambiado con respecto a la política española de entonces. Bueno, son una serie de anécdotas que lo único que pretenden es dejar cada cosa en su sitio y clarificar ese follón que hay, de que ves un medio y aparece una cosa, ves la imagen y aparece otra, incluso los premios están cambiados en la película. Darles nombre a las personas protagonistas y sobre todo también ver que lo que se buscaba era reflejar la sociedad alicantina de 1928 en los monumentos. Ya en 1929 esto ya no sucede, ya las hogueras que salen son las que hay y se acabó, pero entre que desaparecieron los bocetos, que había cierto desbarajuste organizativo, porque realmente ahora hay un año de un ejercicio foguerero a otro
o de unas fogueres a otras para crearlo, eso se hizo realmente en un par de meses. O sea, montarse toda esta parafernalia se montó en un par de meses. Sí. Sí, sí, se consolida. Que siendo tan jóvenes, el arranque de la fiesta, se ha hablado también de los monos de repetición oral, porque tiene su justificación, y te lo traes a alguien que ha participado, has dicho, todo y que Sí, sí. pero un evento muy importante en las fallas de Valencia, lo cual sí hay una referencia a lo que desde Valencia nos trae, que tiene también muchísimos más años de antigüedad. Sí, lo tanto, aquí... lo de nada que descubrir, creo que también había una trayectoria. Mira, aquí te explico, aquí es que hay varios factores a tener en cuenta. José María Pi, que para empezar no es ni alicantino ni valenciano, es gaditano, estuvo muchos años en Valencia trabajando, ¿no? Entonces, coincidió además que se empapó de la conversión de las fallas de Valencia en fiesta oficial de la ciudad, como ahora son las hogueras fiestas oficiales de la ciudad de Alicante. Pero es que además estuvo como comisionado en hogueras, en fallas, y además hizo fallas. Entonces, cuando se trasladó por motivo de trabajo de su padre, que no de él, que hay quien dice que es de él, no, se trasladó por motivo de trabajo de su padre, él era un hombre joven. Él se trajo ya la idea, ya venía con esa idea, ¿no? Entonces, puesto que pertenecía en cierto modo a la alta sociedad y se supo rodear de las personas más influyentes de Alicante, hablando con ellos en los círculos, en el círculo mercantil, en Alicante Atracción, en las tertulias del Hotel Samper, en fin, en los lugares donde se vivía la cultura de Alicante, pues les estuvo metiendo en la cabeza la idea de crear las hogueras en Alicante, y esa es la razón por la cual yo desde el principio, cuando ha salido esa publicación en prensa en el diario El Día, las personas que salen son de la alta sociedad alicantina, son médicos, son abogados, son personajes ilustres, políticos, concejales. Quiero decir que el germen, a él... Eso ya es una trayectoria que tiene. Claro. Las fiestas populares, entre comillas, porque populares no lo eran, de las fiestas tradicionales que había en Alicante, como los juegos florales, en agosto, todas estas cosas, Sí, sí. que al final quien lo promovía y quien lo disfrutaba verdaderamente era la sociedad burguesa. De hecho, en la prensa, que ahora sí puede ser un referente, en la prensa histórica, cuando viene las fotografías de las carrozas, sumamente ornamentadas y demás, todas vienen adjuntas a una referencia de un nombre notable, gigante. Incluso hay una que no te podría ubicar porque no tengo datos, pero sí recuerdo haber visto una a nombre de José María Pi. Es decir, que ella participaba como una persona de rango y abolengo con el resto de la sociedad alicantina en esa metodología, si podemos llamarlo así. Es decir, cuando lo has comentado al principio, la cantidad de gente en el ayuntamiento, en la planta del ayuntamiento, yo creo que lo sorprendente es eso, que al final el paso hacia lo popular llega con este tipo de fiestas. Sí, sí. Y hay otro detalle, y era que claro, estamos hablando de volúmenes. Y me explico. Las fallas en Valencia estaban en manos de escultores. Y aquí en Alicante escultores había pocos, pero hay un montón de pintores. Entonces, curiosamente, la mayor parte de los constructores de hogueras de estos primeros años de Alicante eran pintores. Por eso, la estética tan diferente con que nacieron las hogueras, contrastándola con las fallas. Las fallas eran grandes volúmenes, muy barrocas y demás, y aquí eran superficies planas para soportar pinturas. Por eso esos zócalos con imágenes muy grandes de los barrios y demás, ¿no? Superficies lisas que caracterizaron también por el color, eran colores muy pastel, también jugando un poco con la luz que hay en verano, en contraposición con la luz que hay en San José, en Valencia, ¿no? Y se trasladó también digamos que la paganización de las hogueras de San Juan, por lo de quemar lo inservible y tal, pues la fecha para hacerlo era en San Juan, por eso fue a hacerlo hogueras de San Juan y no en otra época. O sea, se sumó una serie de factores que, bueno, pues condujeron a lo que ahora conocemos como fogueras de San Juan.
pero todo se gestó en pocos meses, 2 o 3 meses, no más. Si me permite, lo último ya que me ha llamado la atención, los detalles, porque en nuestra conversación no lo hemos comentado en ningún momento. Lo logrado de momento de Lorenzo Aguirre, porque el movimiento no es único en un sentido. Los brazos se mueven arriba y abajo, hacia adelante. O sea, es muy articulado. Sí. Aunque sea un mecanismo muy sencillo, mecánicamente hablando, dotarlo de esa variedad de movimientos para que sea fiel a una realidad física, ya es todo un logro. Y después, lo comentamos también en una foguera de Gastón Castelló, la del teleférico que está en movimiento. Bueno, eso ya es en el 29. Pero es por el detalle de la última que has mostrado, que es la que, si mal no recuerdo, estaba la portada de el dibujo era la estación de... Sí, la de Berenguer de Marquín. Que ahí está, digamos, ya que es la del 28, como el primer precedente al viajero extranjero vestido lacamente, ¿no? Porque eso después lo hemos visto en esa obra y después en las de Magritas Cruz como personaje. Se habla mucho de hacer hoteles, de hacer hoteles, de hacer hoteles. Hubo proyectos de hacer incluso arriba del castillo de Santa Bárbara. A partir del año 29 ya ha aparecido en muchas hogueras un hotel encima del castillo de Santa Bárbara, pero bueno, eso es otra historia. Aquí lo que... Me refería al detalle concreto del sujeto del personaje. Sí. Que va con el sacerdote. Sí. Es que en la hoguera esta de la retahíla de nombres, uno de los partícipes dentro de la comisión, si os acordáis, cuando he sacado la imagen de la prensa del año 28, ponía que uno de los socios pertenecería al Club Magritas. El Club Magritas al que tú te refieres, que tenía siempre como personaje principal a un inglés, que era un turista. Sí. Pues nada. Y cuando habla del plan Plan del Ban Repòs. la del barrio obrero, Sí. el plan por Repòs no es la que implantan ahora donde está entre la avenida Padre la... Bueno, es que Pla del Bon Repòs es la zona. Dentro de la zona del Pla del Bon Repòs hay varias hogueras. Entonces, esta está dentro de la zona del Pla del Bon Repòs, pero era barrio obrero de María Auxiliadora. No lo he dicho, es verdad. No, había un tío abajo. Tenía una puertecita, entonces de vez en cuando para salir en las fotos se metía un tío abajo y no sé por qué sistema pues se ponía a mover. Claro. Luego no, a partir de las que hizo Gastón Castelló, que fue un promotor tremendo de movimiento en las hogueras, esas sí que estaban ya automatizadas. Porque su padre, que era quien verdaderamente hacía los ingenios mecánicos de las hogueras de Gastón Castelló, era mecánico en la fábrica de conservas La Palma, en la playa de Babel. Y era él el que se hacía sus ingenios. Pero este no, aquí era un tío moviendo varas. No, lo curioso, cuando es que te das cuenta de que son las hogueras fundadoras o comisiones, cómo con el paso del tiempo algunas sí que han permanecido y sigue la esencia, ¿no? Pero otras han perdido el protagonismo a favor de otras nuevas que se crean mucho más fuerzas. Te explica un poco la dinámica de la ciudad, de los barrios. Tengo un amigo en la comisión de la Cámara de Dependientes que está preocupado que si va a poder plantar por la de la explanada de Ahí ubicado el sitio. La Rambla de Núñez ha plantado en la parte de arriba, en medio, abajo. No hay un lugar de plantar específico. Bueno, siempre no. Donde plantaba generalmente era arriba del todo. Las primeras hogueras eran arriba del todo. Empezaron a plantar ahí abajo cuando se derribaron las manzanas que separaban. La manzana que separaba la Rambla de la explanada para darle salida. A
partir de entonces fue cuando se trasladó el lugar de planta y bajo. Pero antes plantaban arriba. De hecho, esta no es arriba del todo, es en medio, pero bueno, ya lo has visto que no es la parte de abajo. Pues el día 30